Hola, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Hola, buenas tardes, Lau. Hola, Jimé, otra vez. ¿Cómo estás? Recién nos recordábamos de no golpear la mesa. Estaba golpeando yo la mesa. Bienvenidos a una nueva charla con especialistas. Estas charlas que estamos llevando adelante, charlas virtuales, informativas en relación al proyecto de reforma laboral que propone el gobierno. Desde la asociación. Desde la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, EDA. Hoy tenemos dos invitados, Ricardo Corradini, de la Comisión Directiva de SICA. Correcto. Sindicato de la Industria Cinematográfica, que también contempla las actividades de publicidad y animación. Sí. Y a Pablo Brex, que es el abogado del sindicato. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por venir. Gracias por la invitación. No, Bueno, por favor. muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá y sobre todo en la víspera de una semana que viene amagando Movida. y veremos. Muy movida. Por suerte llegó, porque ya que es inevitable, yo decía, bueno, que llegue de una vez y que se debata y que sepamos si estamos pisando sobre barro, sobre césped o sobre agua, porque se hizo largo todo este tema. Bueno, yo esta charla la arranco siempre de la misma manera. Pueden responderme primero Ricardo, después Pablo, como quieran. Este proyecto se llama Proyecto de Modernización Laboral. ¿Es un proceso de modernización, de reorganización, de retroceso? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, si quieren, Dale. primero reitero el agradecimiento por la invitación y no, de modernización no tiene nada. Es un retroceso claro a periodos previos a donde existía la regulación de lo que hoy llamamos el derecho social, ¿no? Se adjetiva con esa excusa, con una idea fuerza de que hay que ayornar lo que son las relaciones, la regulación de las relaciones laborales en el país, pero todo lo que vemos desde nuestro punto de vista, no existe una sola norma ni un solo artículo que sea en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Ese es nuestro punto de vista, tanto en el plano individual como en el derecho colectivo, ¿no? Además, la realidad es que a través de los convenios colectivos y la negociación paritaria, los convenios de alguna manera llevan una modernización y actualización que tienen que ver con las nuevas, con los nuevos roles, o en el caso del sindicato, concretamente, un nuevo beneficio para las compañeras que deciden maternar, que es el Fondo de Maternidad o la Asignación Universal, que se logró justamente en una negociación colectiva que da derechos que no teníamos y que está en peligro, porque justamente parte de derogar la ultraactividad de los convenios pone en riesgo este fondo que ya ha beneficiado a 30 compañeras desde que se instrumentó. Y bueno, ahí está lo que es esa trampa de decir que necesitamos modernizar cuando hemos estado trabajando en lograr nuevos derechos y en la negociación siempre es hacia adelante. Digamos que el argumento que ellos usan de decir que los convenios que tenemos son del año 75 no es cierta, en tanto y en cuanto esos convenios sirvieron como base para hacer nuevos acuerdos a lo largo de los años, si mal no interpreto lo que... Exacto, existe un convenio marco que es, en el caso de nuestra actividad, el 235/75, pero ese convenio fue, como bien mencionó Ricardo, fue renegociado y con algunos con algunos cambios y sobre todo ayornamiento de lo que son roles o inclusión de roles que antes no existían, porque hoy ahí si uno agarra el texto del convenio existen roles que no existen más, no se desempeñan más porque el tema del cambio grandísimo que existió con lo que es la transformación de lo que era el fílmico al digital, ¿no? Entonces existe un cambio importante en lo que es la metodología y forma de producción y de trabajo, y todo eso fue plasmado en normas. Como bien mencionó Ricardo, nosotros también existen beneficios que hemos logrado y mejorado lo que es la ley de contrato de trabajo, con normas superadoras. Uno de ellos es una cláusula obligacional, como para no ir muy a lo técnico, pero bueno,
es una de las cláusulas que estaría en peligro si se aplica la reforma, ¿no? Que existe una derogación. Lo que el proyecto de reforma establece es que existe una derogación al suprimir la ultraactividad de lo que son las cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo. Espera, vamos a una pausa ahí. Expliquemos lo de la ultraactividad y luego cómo lo modifica. O sea, expliquemos lo que tenemos ahora por las dudas. Claro, lo que claramente la ultraactividad lo que dice es que toda norma convencional, o sea, lo que negocian las cámaras empresarias con los sindicatos, se transforma en un acuerdo colectivo. Ese acuerdo colectivo está vigente hasta que sea reemplazado por otro. No, si bien uno pone un periodo de vigencia de ese convenio colectivo, si no es suplantado por otro, siguen sus cláusulas vigentes. Lo que la reforma lo que quiere hacer es establecer es que se termina el principio de ultraactividad. Quiere decir esto, que se caerían todos los convenios colectivos, ¿no? Las cláusulas, sobre todo, dice que da un plazo de 1 año para las cláusulas normativas, sobre todo las que establecen condiciones laborales, y después hay otras cláusulas que son llamadas obligacionales, que son las que están algunos beneficios adicionales o prestaciones que se dan las entidades, como capacitación, o como en nuestro caso que tenemos un fondo de maternidad, estaría en riesgo. ¿Y eso estaría en riesgo si una de las partes se niega a firmar o bicicletea la firma? Entonces es como jugar con el final del contrato, digamos, como esperan que venza y ahí ya queda sin esa protección. Eso es lo que pasaría. Exacto, es lo que se busca, y en el contexto, siempre las negociaciones, ustedes lo verán, esto lo vimos en la historia ya con lo que fue la denominada ley Banelco, que esto es una reedición, ¿no? Cuando los sindicatos, cuando se encuentran en una posición con un contexto como el actual, no va a negociar un convenio, o sea, está en condiciones, en un ambiente, un contexto difícil para obtener mayores derechos. Hoy la mayoría de los sindicatos estamos a la defensiva de lo que son los derechos y las conquistas que hemos logrado a través de generaciones, ¿no? Otro derecho que logramos en negociación colectiva justamente es con el tema, todos conocemos nuestra actividad, que se hacen jornadas extensas, que si bien por convenio se cobra la hora extra, muchas veces esas jornadas realmente superan y desgastan física y emocionalmente a los compañeros y las compañeras. De alguna manera, para morigerar eso, logramos un acuerdo específico para la rama de publicidad, donde se cobran esas horas a partir de las 14 y las 18 horas al 200 y al 300%, como forma de desincentivar para que o haya un recambio de equipo y preservar básicamente la salud de los compañeros y las compañeras. Bueno, ese acuerdo que se logró en un acuerdo paritario estaría en riesgo, justamente por lo que explicábamos anteriormente. O sea, es como volver a cero todos esos derechos que hemos logrado a lo largo de todos estos años. Claro. Y Lo que bueno, pasa es que no sería solo nuestro convenio, o sea, se caerían a priori todos los convenios, o sea, todos los convenios desaparecen en función de la nueva ley, quedan superpuestos. Sí, y lo peor de todo es que le da la facultad a la autoridad de aplicación, que en este caso sería la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, de deshomologar lo que está homologado. O sea, encima es contradictorio hasta con el discurso mismo que tiene el gobierno, que claro, plantea que lo que es la autonomía de la voluntad, la libertad de las partes, la negociación. Y la modernización, porque si volvés para atrás, un montón de empresas que no tienen nada que ver una con otra, vuelve a una sola ley madre y después hay que rehablar todo, ya de movida, modernización queda como bastante difícil de entender. Con un ámbito, también esto hay que remarcarlo, que si bien ustedes... visto las intervenciones anteriores, los programas anteriores, quedó claro, está muy bien explicado, lo que es la nueva metodología, el nuevo mecanismo que establece la ley de lo que son la negociación colectiva, ¿no? Que privilegia la negociación por empresa, ¿no? El claro sentido de hacer que las negociaciones, las discusiones sean de ámbito menor, no como es hoy en día, que respeta lo que es el mismo mecanismo y el mismo modelo sindical argentino, que es de unidad promocionada. ¿Qué quiere decir esto?
que privilegia lo que es el sindicato por actividad y la negociación nacional por actividad, y establece que puede existir yo siempre lo digo, es como una escalera, o sea, uno puede hacer un acuerdo nacional de actividad y uno puede también hacer un acuerdo por zona o por empresa, pero tiene que mejorar la actividad. Claro. Hoy lo que la ley dice, la reforma dice, es que tiene privilegio, prevalece la de ámbito menor. Para llevarlo a nuestro terreno, estaríamos hablando de cada trabajador y trabajadora se enfrentaría ante cada nuevo proyecto, porque hay algo que es importante destacar de nuestra actividad, que tiene que ver con la eventualidad. O sea, nosotros, cada vez que empezamos un proyecto, empezamos de cero. Claro. Entonces, ante cada nuevo proyecto, el empleador tendría la capacidad de negociar nuestro salario, y ya sabemos la vulnerabilidad en la que nos encontramos cada vez que vamos a empezar un proyecto, cuando tenemos la necesidad de trabajar, porque de repente hace unos meses que no venimos trabajando. Y bueno, eso realmente es una vulneración muy fuerte y va en contra, y es un retroceso muy grande para todos los compañeros y las compañeras. O sea que en términos prácticos, cada vez que alguien entra a un proyecto tendría que primero interiorizarse de cuáles son las condiciones que están conveniadas en esa empresa y estar expuesto a estar con un sub y baja de condiciones laborales y de... Además, volvemos a lo que hablábamos antes, editores y editoras estamos en el horno, andás a ver con quién hablas. Es que a veces ni siquiera formamos parte del grupo de la empresa, trabajamos en un lugar aislado y... Con respecto a eso, ¿cómo afecta la ley el tema de la facturación? ¿Te referís al ámbito de aplicación? Sí. Bueno, ahí también es un tema importante porque en el artículo 2, que es de la Ley de Contrato de Trabajo, en la actual dice que a quiénes se le aplica. Bueno, ahora con el proyecto de reforma lo que intenta establecer es que si sos profesional o técnico que brindas un servicio y facturás, estás excluido de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, rompiendo con el principio protectorio, que es una de las finalidades de la ley. Como ustedes ven, está en la primera parte, o sea, siempre cuando uno lee como la Constitución Nacional, los primeros 36 artículos son las garantías. Acá también, ¿a quién este conjunto de normas, a quiénes se le aplica? Existe una antes... existen modificaciones también en lo referente a lo que es cuando el Estado es parte, ¿no? También intenta sacarlo de lo que hoy en día es competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, lo quieren mandar al contencioso administrativo en el proyecto, y también esto es claro que quieren excluir, o sea, romper con el principio protectorio, porque después se ve si esa configuración de una prestación de servicio es relación laboral o no. O sea, lo que va a quedar legal es que no vamos a tener ningún tipo ni de vacaciones, ni de aguinaldo, que se queda legalizado eso. Algo que es una práctica hoy, pero es una práctica, hoy existe esa práctica, pero es ilegal. Existe esa práctica, es ilegal y es judiciable. O sea, si un trabajador o trabajadora ha sido vulnerado su derecho, en lo cual es obligado a facturar, porque tampoco es que elige ni porque está en una situación de hiposuficiencia, que es lo que... claramente es lo que intenta destruir el proyecto de modernización laboral, es eso, un trabajador o trabajadora no tiene poder de negociación. Entonces, ¿cómo te contrato? Te contrato no con un contrato de trabajo, como establece el convenio 235/75, donde dice... Yo soy montajista, ahí dice montajista, no digo porque... Bueno, mutando, pero dice, porque en esa época no había nada así, los editores. Bueno, somos editores. ¿Está en el convenio colectivo? Sí. ¿Qué jornada tengo? ¿Cuántas semanas es el mínimo de contratación? Está acá, es claro. Ahora, puede ser que este proyecto lo establezca. Bueno, ahora hay que ver, tiene que defender la justicia, tiene que definir la justicia. ¿Quién me daba las órdenes? Yo tenía directiva, tenía autonomía, manejaba mis horarios. No recibía ningún tipo de directiva, no cobraba una remuneración. Esto es súper importante porque un poco de los motivos por los cuales se conformó una asociación como la nuestra es porque efectivamente nuestro rubro, como en tantos otros del mundo cinematográfico, audiovisual, existen personas contadas con los dedos de la mano en cada especialidad que tienen ese poder de negociación por una cuestión de
su currículum o sus antecedentes. El resto de los mortales, que somos la gran mayoría, no lo teníamos, entonces la cuestión de poder ampararnos en los convenios nos ayuda a tener un piso desde el cual ir creciendo con los años a medida que nosotros nos vayamos convirtiendo, no sé, con más expertise o mayor reconocimiento. Me parece gravísimo lo que mencionaban antes, como tener que interiorizarse constantemente de cuáles son las condiciones laborales, lleva también a una cosa de abandono totalmente de esto, porque no puedo hacer todos los meses esta investigación, y además quedar supeditados a esta como aislamiento del mundo del trabajo, volver a esta cosa del proveedor de servicio, que también para nosotros es un tema, porque a nosotros nos cuesta mucho el trabajo de mentalizar que en el fondo somos trabajadores, en el fondo y adelante, ¿no? Pero en general somos trabajadores, seremos trabajadores creativos, trabajaremos más o menos vinculados al arte, pero no dejamos de ser personas que pertenecemos al mundo del trabajo y que como tal nos regimos por este tipo de normas. Entonces es importante la claridad que le estás poniendo a explicar esto para que entendamos que si hoy ya nos sentimos desprotegidos porque quizás los pisos salariales están lejos de lo que cobra una persona súper experta, sin eso vamos a estar 5 pasos para abajo. Es que definitivamente el objetivo final de todo esto, más allá de desarticular totalmente el derecho laboral como tal, porque moviendo la jurisdicción, o sea, nos desprotege, hay un tema que tiene que ver con la baja de salarios. O sea, esto repercute en el mediano plazo en una baja de salarios, porque al ser una negociación individual, al tenernos aislados, va a impactar directamente en el salario. Y por eso es importante oponerse a esta reforma, a esta modernización mal llamada, a esta reforma laboral en toda su totalidad, en todo el texto normativo, porque realmente viene a quebrarnos en lo que es la negociación colectiva, viene a quebrar a los sindicatos, a quitarnos fuerza. Hay muchos artículos que, como cuando tenemos que pedir permiso para hacer una asamblea y estamos supeditados a que el empleador esté de acuerdo o no esté de acuerdo en que hagamos la asamblea. O sea, todo eso hace que seamos más vulnerables. Y a la larga es una baja en el salario y una transferencia de recursos hacia el sector de la patronal, claramente. Tal cual. Encima, lo terrible es que hay que pedir autorización si la haces dentro del establecimiento o afuera del establecimiento. O sea, ahí... Hoy igual se notifican las asambleas o las inspecciones, digo. No sé si las inspecciones, más que nada los paros, digo. Las inspecciones no, las inspecciones, obviamente nosotros inspeccionamos los proyectos, tanto en publicidad como en largometraje, como en documental, lo hacemos, va el inspector, en largometraje va varias veces, y bueno, pero de alguna manera, pero hacemos asambleas que las acordamos con la empresa, pero si ya vos le das la derecha la decisión a la empresa, exactamente, empieza a correr, la balanza se empieza a inclinar hacia ese lado, entonces se hace más difícil. Claro, es que ese imaginario de que la asamblea, viste, vos estás haciendo la asamblea y el jefe está adentro diciendo, no, sáquelo. Eso ya sabe el tipo que va a suceder la asamblea, te dice, claro, hacelo en este horario porque, o sea, es un acuerdo que hay entre... Viste, muchas veces la gente no participa de la vida gremial o también no estamos vinculados por lo que hacemos día a día, entonces no entendemos muy bien cómo son las cosas. Que hoy existe un acuerdo empresarial también de que los gremios y las empresas discuten salarios, discuten convenios, se notifican estas cosas. Y esto lo traigo, quizás vos, Ricardo, se te ocurre algo para responderme, pero lo traigo porque... ¿por qué lo traía? Lo traigo porque muchas veces el argumento de hacer la reforma es decir que las empresas no pueden trabajar con los gremios, que los gremios están impidiendo que las empresas se desarrollen. La producción, claro. Que los empresarios se sienten atados de pies y manos. Y digo, ¿en qué mundo? No, definitivamente no. Es más, nosotros tenemos un diálogo permanente con las asociaciones, con las cámaras empresarias, no solamente cuando negociamos paritarias, sino cotidianamente,
donde de alguna manera el marco regulatorio también pone un sentido de certidumbre para nosotros y para la patronal también, porque es un acuerdo. Hay veces que entramos en tensión, obviamente, porque, bueno, se intenta vulnerar justamente nuestros derechos, pero digamos que hay diálogo por lo menos en nuestra actividad, hay diálogo con las cámaras. Es mentira que la actividad no se puede desarrollar. De hecho, ahora hay una merma de trabajo que tiene que ver básicamente con las condiciones económicas, no con las condiciones que pone el sindicato para que se puedan llevar adelante los proyectos o no. O sea, claro, son decisiones políticas que desfinanciaron al instituto y hay una macroeconomía destrozada que hace que baje la producción de publicidad, pero eso tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con el diálogo entre la patronal y el sindicato. ¿Y cómo están las cámaras particularmente audiovisuales? Porque en otros lugares, por ejemplo, o en otros sectores, sabemos que hay cámaras que no están de acuerdo, de las mismas cámaras, con toda esta ley. ¿Qué está pasando con nosotros en ese sentido? Mirá, nosotros en ese sentido entendemos que por las repercusiones que han tenido algunas declaraciones de productores y de directores que muchas veces funcionan como productores, especialmente en el largometraje, con lo único que no están de acuerdo es con lo que afecta directamente a su posibilidad de financiar el proyecto, que son los artículos 210 y 211 que financian al instituto. Ahora, la verdad que no los estamos escuchando hacer una sentencia condenatoria a la totalidad o sea, mientras que se cuide su financiación, digamos como que se sentirían conformes. Entonces, de alguna manera, me parece que es importante recalcar esta idea de que hay que oponerse a la totalidad de lo que es la reforma y bueno, y ya empiezan a aparecer voces donde lo que están diciendo que la forma de incrementar la producción y qué sé yo, por ejemplo, es la cooperativa, nuevamente. O sea, no solamente la reforma laboral nos retrotrae a otras épocas, sino que el discurso de algunas asociaciones de productores y directores vuelven a traernos a épocas donde la precarización y la baja del salario con este sistema de contratación fraudulenta que fueron las cooperativas están emergiendo. O sea que de alguna manera el discurso está haciendo una doble precarización, o sea, para nosotros. Claro. Porque, ¿qué pasa? No estás condenando en su totalidad la reforma y aparte estás de vuelta, volviendo, o sea, estás de vuelta con el discurso de que el futuro del cine son las cooperativas, cuando ¿Vos ya decís sabemos... voces desde algún sector del audiovisual, no desde algún sector del gobierno? Desde algún sector del audiovisual, correcto. Claro, o sea, sí, de los actores de este lado, sí. Por eso te decía, productores y directores que están fomentando este discurso. Claro, se agarran la otra receta del pasado. Van en contra de una receta del pasado y se agarran la otra. Algo que habíamos hablado en otra de las charlas es esta sensación que teníamos como trabajadoras de que se está esperando, que nunca estuvimos con tan poca oferta de trabajo, o sea, dentro de 15 días ya no sabemos bien qué vamos a hacer, y que hay una sensación de que están esperando la ley, para sacar nuevos proyectos. ¿Esto es así o es solo algo en nuestra fantasía de...? No podría asegurar eso. Es una cuestión, o sea, lo que es audiovisual son, como bien marcan ustedes, hay dos problemas fundamentales desde nuestro punto de vista. Es uno, la desfinanciación total de lo que es el instituto, del INCA, y otro también son las condiciones macroeconómicas. Yo tengo un segmento especial preparado para hablar de los artículos de la cultura, así que si querés lo retomamos más adelante, porque me quedó en el tintero una cosa que mencionabas antes, que quizás creo que lo entiendo, pero estaría bueno que lo expliquemos más detalladamente. Él hablaba de que
que el SICA había logrado regular el tema de las horas super extras, o las, no sé cómo lo llamaste bien, Sí. pero 18 horas es extra, encareciéndolas para desalentarlo. Y ahora una de las cosas que más resuenan es el tema del banco de horas, porque muchas personas que no entienden qué significa creen que, bueno, si mañana tengo que retirarme antes, entonces otro día trabajo más y... Un poco cómo plantea la ley que eso se va a aplicar, digo, quiénes toman las decisiones, cuál es la libertad que tiene el proyecto que plantean, ¿no? La libertad que tiene el empleado o empleada de aceptar o no aceptar, cómo impacta en su bolsillo en relación a lo que tenemos hoy. Y ahí está, o sea, está cediendo esa parte a la negociación individual, para que en acuerdo de partes establezcan cómo regulan la jornada con supuestamente el límite de la jornada, el límite semanal de 48 horas. Acuerdo de parte. Acuerdo de parte que sabemos que es empleado. imposible. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Que son trabajadores discontinuos, con pluriempleo, sobre Y que todo muchas publicidad. veces hoy parecería que estoy haciendo de abogado del diablo, porque muchas veces hoy parecería que tenemos una suerte de banco de horas, de hecho, porque a veces negociamos. Según el tipo de prestación, por eso digo, una cosa es en el ámbito audiovisual, que más o menos desempeñamos nosotros, una cosa es el trabajador que trabaja en edición, post, todo, y otra cosa el técnico de rodaje. El técnico de rodaje justamente presta servicio o tareas en lo que es filmación, en lo que es rodaje. Y ahí las jornadas son muy extensas. Imagínense que hace una carga, entre que carga, prepara, se filma, desarma y entrega. Por eso es una jornada tan larga. Bueno, ahí imagínense que le dicen, bueno, mira, hoy trabajás 18 horas y yo mañana te pongo otra jornada, te pongo un día más, ponele, pero simple. Entonces se ve deteriorado la remuneración de ese trabajador o trabajadora, se ve disminuido sustancialmente. Además su salud, ¿no? Porque Además de la 18 salud. horas, dormí 4. Además hay otra cosa que no se respeta nunca. Existe un uso y costumbre, que también el proyecto demoníaco de modernización lo elimina, que es todo fuente, ¿viste? Toda fuente de interpretación. Nosotros tenemos un uso y costumbre en la actividad que es el no respeto de la jornada, el del descanso entre jornadas de 12 horas. Famoso enganche. Que es conocido como enganche, que se cobra un suplemento en dinero. Si prospera este proyecto, se ve suprimido ese derecho. ¿Qué queda? Te va a decir un defensor, como bien decís vos, viene un abogado y le dice, bueno, pero hay una vulneración de una norma de salubridad en el trabajo que es no respetar el descanso entre jornadas. Bueno, ok, ¿cuál es la sanción? Una multa administrativa, si es que ya sabemos cómo funciona el sistema de inspección laboral en el país, que solamente iría una multa hacia el empleador si es que es corroborada esa falta. Y me quedé con un tema anterior que decían cómo es el diálogo con las cámaras, con el empleador, el diálogo. O sea, sí que un sindicato dialoguista, de por sí, entendemos que la resolución de un conflicto es a través del diálogo, ¿no? Pero hay veces que no es eficaz ese diálogo, sobre todo cuando hay producciones que son efectuadas al margen de la ley, sin respeto de ningún tipo de derecho. Entonces, ahí sí que no podemos pedir autorización. Porque la pregunta, vuelvo al andero, ¿no? No podemos pedir autorización para hacer la asamblea, porque ya sabemos que hay veces que la mitad del equipo no está registrado, o vienen sin comer, sin descansar. Entonces, cuando nosotros hacemos una intervención, ahí nosotros hacemos una presencia, invitamos al diálogo y decimos, mirá, esto existe una vulneración de derechos, o esto no está registrado, pero siempre... Y volviendo a sobre todo lo que es la actividad que desarrollan ustedes, que se desempeñan en el puesto de trabajo de lo que es edición. Ustedes es tan ultra, o sea, su relación laboral, su vínculo laboral está ultra, sus condiciones vulneradas porque trabajan solos. No es que forman parte del equipo de rodaje o de técnico que uno por ahí ve que hay algunos trabajadores que van a hacer un avance, que por ahí no están en ese momento, pero no, ustedes son... su tarea es, o sea, en solitario, o sea, y en contacto directo con la patronal. Entonces, hay veces a nosotros nos cuesta, o sea,
así como decimos que tenemos un montón de virtudes, también tenemos un montón de defectos, o sea, si no seríamos hipócritas. Una de las que siempre me ocupa que hacemos y que intentamos abordar la problemática de la no contratación en lo que son editoras, además de trabajar en forma mancomunada con las asociaciones que representan a los técnicos de esa rama, es intentar, ahora estamos, por ahí se van a enterar, pero estamos con una movida muy grande con lo que son productoras de publicidad reclamando todo tipo de contrato. Y bueno, dice, bueno, la postproducción la hice con una empresa. Bueno, tráiganos el contrato con esa empresa de postproducción, que esa empresa de postproducción nos diga cuántos empleados tiene, dónde están los contratos y la registración de esos compañeros y compañeras. Esa es nuestra forma de intentar, o sea, y también un proyecto, también vamos para adelante, o sea, también el proyecto que está presentado y así fuera aprobado, nosotros, o sea, vamos a seguir trabajando y luchando por nuestra función. Somos una herramienta colectiva para lograr un objetivo que es mejorar las condiciones de vida de nuestros representados y sus condiciones salariales. Es nuestra función, estamos para eso. Y nosotros entendemos que por más que exista un proyecto de modernización o lo que fuere, existe una Constitución Nacional que no fue reformada. Nosotros tenemos la herramienta que hoy estamos dando la batalla y la pelea en todos los ámbitos que podemos. Y por eso le agradecemos el espacio y ustedes creo que también están sumando de su lugar una apuesta importante en lucha, como un llamado de atención, como diciendo, ojo, que parece que todo nos pasa por el costado, que esto no me llega o no me va a pasar, como el cuento de Bertolt Brecht. No, acá estamos con una realidad que la tenemos acá a la vuelta a la esquina. Y por más que fuera, nosotros la única manera que tenemos es seguir utilizando la herramienta que tenemos, ¿no? Es esa. Una de esas herramientas, entonces, si mal no entendí, es que de aprobarse este proyecto, todavía se puede contar con la nulidad o pedir la nulidad de alguno de ellos en comparación con la Constitución, digamos, por resultar anticonstitucional. El artículo 14 está vigente y no hay mientras no haya una reforma constitucional. Es hermoso esto, porque nosotros y muchas personas estamos muy preocupados realmente. Decimos, no hay vuelta atrás, nos quedamos sin herramientas, vemos que a la gente le cuesta reaccionar, como trabajadores estamos atados de pies y demás. Decimos, bueno, no está todo perdido, si el miércoles y después de todas estas votaciones sigue pasando de que no nos escuchan, todavía tenemos alguna herramienta como para no bajar los brazos. El artículo 14 dice, el trabajo en toda su forma gozará de protección de las leyes. Y además los convenios internacionales. Que una remera que diga, el artículo 14 sigue vigente. Sí, exacto. Existen... Me la voy a hacer, espero que llegue para el miércoles. Existe, o sea, es una práctica de este gobierno de que asumió de intentar imponer mano militar y cuestiones que tienen que ser consensuadas. O sea, si nosotros, como nosotros representamos, somos uno de los actores sociales que está involucrado, que es el sector del trabajo. Bueno, ok, nosotros, ¿tenemos algo para decir para un nuevo proyecto? ¿Para buscar nuevas herramientas, nuevos derechos? Sí. ¿Cómo que no? Estábamos discutiendo consagrar derechos de cuidado, para la familia. Nosotros incorporamos en forma colectiva, como bien mencionó Ricardo, un derecho para las personas gestantes, un beneficio que se le da a las personas gestantes que tienen discontinuidad laboral, o sea, que no pueden maternar porque tienen que trabajar. Entonces, el proyecto de familia, de vida, ¿cómo lo acompaña la actividad? ¿Cómo lo hace el sindicato? ¿Cómo lo hacen nosotros? ¿Qué logramos? Que con un aporte que hacen los empresarios a la patronal, se genera un fondo que hace un complemento económico para que esa persona gestante que quiera maternar pueda percibir un ingreso, porque si no, no hay forma. Tiene que posponer su proyecto de vida por una condición material injusta. Claro, hasta que y ahí está la realidad. ¿Cómo se transforma en realidad? Ahí tenés claramente un derecho conseguido que fue fruto de un movimiento de compañeras en su momento, que fue tomado por el sindicato, fue redactado por el equipo de abogados nosotros, discutido porque no es que fue aceptado en forma graciosa, sino una vez que lo entendieron, se explicó, se llevaron los números, se explicó, y es un derecho que hoy tienen de la actividad las personas gestantes que son afiliadas al sindicato.
Bueno, eso reafirma de alguna manera lo que retomaba Pablo y que era la pregunta que habías hecho vos con respecto a eso. Se logró en la negociación colectiva, que es un diálogo. Entonces, hay diálogo, existe el diálogo. Pero bueno, en estas épocas de retroceso, de repente, sí, hay muchos que se suben a estos vientos y pretenden sacar ventaja. Pero bueno, sí, el sindicato está presente en cada una de las actividades. El miércoles vamos a estar en la calle, conjuntamente con nuestra central, que es la CTA, y los gremios de la CGT que van a convocar, que ya están convocando, porque entendemos que es ahí donde se lucha por defender todos estos derechos que tenemos, obviamente. Lau, ¿querés hacerles alguna pregunta más? Si no, podemos hacer una preguntita break. más, solo para cerrar esta parte y ya pasamos a lo cultural, que hay algo del argumento del gobierno que habla de una baja de litigiosidad con esta ley, que algo veníamos hablando en las otras charlas. Da la sensación, por lo que venimos hablando, que eso no es cierto y que además es una ley que encarece el costo del trabajo, porque muchas de las cosas que hoy paga la patronal la pasa a pagar el Estado, ¿no? ¿Estoy bien con eso? Tema indemnización, sería tema indemnización, bueno, y tema litigiosidad sí, por el tema de la famosa industria del juicio. Tenemos dos, como digo yo, abrimos dos flechitas. Vamos a la primera, la de litigiosidad. Es mentira, sí, creo que ya es un dato de la realidad. Si tenemos el 40% de las personas que trabajan que no están registradas y vemos que solamente el 2% de ese total, de esa masa, es la que realiza un reclamo, ustedes mismos en la actividad ven compañeros o compañeras que están precarizados, que facturan, que todo, de todos esos, ¿cuánto hicieron juicio? ¿Cuál es la tasa? ¿Hay una alta tasa de litigiosidad con compañeros y compañeras que son vulnerados en sus derechos? No. Alguien decía que de todas las personas que podrían, otro invitado, no me acuerdo si fue Álvaro Ruiz, decía que de todas las personas que están en condiciones de hacer un reclamo por la vulnerabilidad de sus derechos laborales, solo el 8% ejecuta algún tipo de acción judicial. Yo diría que menos del 8%. Si tenemos el 40% de trabajo no registrado, claro, y uno ve la de cantidad... ese 40 decía que el 8%. Para mí es menor, no tengo el número, pero para mí es mucho menor. ¿2? Sí, bueno, para mí entre el 2 y el 3%. Igual es súper poco, el 8 o el 2 es poquísimo. No. Te diría el 50 estaría bien, pero... Ahora bien, respecto a lo que es el proyecto, lo que vos mencionaste, lo que es el de financiamiento de lo que es la seguridad social. Se crea, como ustedes conocen, lo que es el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de afectación específica para el caso de despido. También, esto hay que remarcarlo, es una contradicción con el mismo discurso del libre mercado, la libertad de contratación, libre oferta, libre demanda, que los actores económicos se desenvuelven en el mercado de acuerdo a su capacidad, a su criterio. Bueno, si un empresario asume un riesgo, que es un riesgo en un sistema capitalista, de poner una empresa, contratar al trabajador o trabajadora y le va mal, lo tiene que despedir, es un riesgo que asume, que es parte del riesgo empresario. Ahora, lo que queremos socializar ese riesgo, se socializa ese riesgo, lo estamos socializando. ¿Por qué? Porque se crea este fondo que se paga con el 3% de que el empleador retrotrae de los aportes y contribuciones que hace el sistema de la seguridad social. Entonces, todos nosotros asumimos. Encima, otro paréntesis más, en la actividad nuestra que tenemos trabajo discontinuo, el empleador retiene ese 3% de a vos que te tiene contratado como trabajador eventual, que estás, no sé, 2 meses trabajando. Y después cuando te vas, nosotros no tenemos, si es contrato a plazo fijo, ahora hay un punto, también quiero volver ahí, si es contrato a plazo fijo no hay indemnización, cuando es inferior a un año. ¿Terminó? Entonces se terminó, está preavisado, se cumplió el contrato, buenísimo. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Se retrotrae. O sea, y encima, ahí hay que ver bien la reglamentación que dice, porque como está escrito el proyecto hoy día, dice que el trabajador en caso de disolución de la sociedad o quiebra, lo que fuera, recupera los fondos. Una locura,
porque son fondos de la Seguridad Social, que además le quita un punto a las obras sociales. Además, en el proyecto en el revoleo también le saca un punto de la contribución patronal, en vez del 6% la baja al 5%. Y ahora voy a otra reforma también que no sé si se mencionó, es en los contratos a plazo fijo, uno tiene en caso de no cumplimiento, de ruptura por parte del empleador, uno que dice, yo tengo 4 meses de contrato, tiene que cumplir, el régimen actual que dice, tiene que cumplir la totalidad del contrato, si lo rompió, y si existe algún daño y perjuicio adicional, demostrado, ¿no? Demostrable, además lo tiene que compensar. No solamente pagarte, lo traduzco, no solamente el contrato entero, sino también si vos dejaste otro trabajo, porque te daban por ahí mayor, por ahí en dinero lo mismo, pero por ahí te daba mayor proyección o mayor cantidad de días laborables, sobre todo lo que esta actividad, te da mayor plazo de trabajo, bueno, vos decís, mirá, yo no agarré este trabajo que eran 10 días, mayor dinero, y agarré este que eran de 6 meses, y vos lo rompés, bueno, ¿dónde queda esa expectativa? Entonces, eso estaba con el régimen actual, uno podía pedir la indemnización completa por el rompimiento del contrato, o sea, el contrato entero, y además los daños y perjuicios eventuales. El proyecto de modernización lo que hace es cercena solamente la retribución de lo que es el contrato entero, el cumplimiento del contrato. Se elimina todo tipo de reclamo adicional. Es enloquecedor porque muchas veces uno escucha que dicen, bueno, ella hablaba de la litigiosidad porque esta gente habla de la industria del juicio, ¿no? Y te dicen, bueno, no, al empleador le cuesta poner en blanco al empleado porque después se le viene un juicio laboral. Después uno sabe que en la práctica vas al juicio, vas al ciclo, te pagan la indemnización un mes por cada año trabajado, no te pagan esas multas, las multas por haberte tenido en negro, nadie te la cobra. Hoy igual están derogadas, con la ley con la ley 2742, con la ley base está derogada la multa. Claro, pero en la práctica eso nunca se cobra, así que igual tus aportes ahí siguen sin aparecer. Entonces no se entiende bien cuál es la búsqueda de esto, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda? Si hoy tenés un empleado en negro, te sale lo mismo, te sale mucho más barato que en blanco y el riesgo es menor, porque en blanco sí tenés que indemnizarlo por todo, y en negro, capaz ese empleado se va a llorar a su casa y nunca te demanda. Como vos bien decías, tenés un porcentaje bajísimo de litigiosidad ahí, entonces hoy el empleador tiene miles de posibilidades de tener un empleado en negro y que le salga barato. ¿Cuál es la búsqueda de seguir precarizando si no hay una... No sé acá hay una cuestión, pero hay una cuestión ontológica. Acá estamos discutiendo otro tema, además de discutir normas laborales, hay una cuestión ideológica. Exacto. Porque acá vuelve el señorío, el poder no quiere que ni la justicia, ni nadie, una ley, ni una norma quiere ordenarte a tu empresa, a tu propiedad privada. O sea, estamos volviendo, por eso digo que es un retroceso claro a las normas y encima, como bien decía anteriormente, todas los conceptos de interpretación, la palabra justicia social se suprime, la interpretación analógica, los criterios de prevalencia de normas, la interpretación, artículo 9, lo que es la interpretación norma más favorable del trabajador. O sea, todo es ontológico. El trabajo es tomado y claramente definido, la ley de contrato de trabajo actual, la 2744, lo que dice que es una actividad creadora, productiva y creadora. O sea, no somos máquinas, no somos robots. Creamos, sobre todo ustedes que trabajan con arte, o sea, se está mercantilizando, y además de mercantilizar, poner el trabajo como una mercancía, o sea, como un trabajador autónomo, que solamente lo que produce valor, o sea, además de eso, lo que queremos hacer es cercenar que, sobre todo el Poder Judicial de Capital, lo que es la Cámara Nacional del Trabajo, lo que modifican el procedimiento. O sea, ¿por qué una ley de modernización laboral también se mete con el procedimiento de una norma, una potestad supuestamente ordinaria, de la justicia ordinaria? ¿Por qué establece normas? Y establece normas de interpretación. O sea, dice, de acatamiento obligatorio de los fallos de la Corte.
Que acá en la Argentina, a diferencia de otros países, de otros sistemas que existen en el mundo, acá existe lo que se llama control difuso de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier juez puede analizar una norma y decir lo que vos mencionabas antes. Cualquier juez de la nación puede interpretar una norma y ver si es valiosa o se contrapone con algún criterio constitucional o norma, pacto internacional que forma, o tratado internacional que forma parte de la Constitución, y declararle inconstitucional. Existen países, España tiene tribunales, solamente los que pueden decir, mira, esto va en contra de la Constitución son los tribunales constitucionales. Acá no, hay control difuso. Ahora, ¿qué te dice? Pará, ahora los jueces, acá los jueces cuando el juez está convencido de lo que dice la interpretación que él tiene una opinión distinta de la norma, lo que te dice, bueno, yo acato lo que dice la Corte en el fallo tal, pero tengo la obligación, hago como un acatamiento moral, porque es el Tribunal Superior, por más que yo piense distinto. Eso lo ponen los jueces en los fallos. Hoy te dice, lo excusa de eso. Le dice, no, vos tenés la obligación de interpretar lo que dice o sea que un juez podría ser una inteligencia artificial también. Le cargas todas las leyes, le pones, bueno, ahí está. Pero también qué dormidito, ¿no? Que está todo el Poder Judicial y todo, porque vos decís como una ley laboral puede tocar distintas aristas, o sea, parece que a nadie le importa, o sea, no le importa al poder político, no le importa al poder, bueno, al ejecutivo ni hablar, ¿no? Pero hay algo que está pasando a nivel social que nadie, parece que no hay fuerza de oposición desde ningún lado. En la ley bases a los jueces les quisieron poner toga y peluca. Estaba ese artículo que creo que no pasó. Quiero imaginar que lo sacaron. Pero... Estas mismas normas, varias de ellas se repiten en lo que es el DNU. Sí. Entonces, claro. que fue declarado Hablamos inconstitucional algo, por esta justicia. Hablamos algo Por de eso es que también existe un ataque. Y, o sea, esta anomia, o sea, que falta de movilización, lo que uno puede llegar a interpretar, pero también fíjense a dónde va el proyecto, a cuál actor social ataca profundamente, a los sindicatos, totalmente. a la herramienta colectiva, lo que decía antes. Sí, que es algo que nosotros empezamos a percibir también cuando empezó todo el boom de declaraciones polémicas de Pirovano diciendo pavadas y atacando al cine, y yo decía, bueno, les interesa desarticular todo lo colectivo, desde aquellas cosas que son más incipientes, como las asociaciones civiles, profesionales, vinculadas a lo audiovisual, hasta su carta magna, que son los gremios que regulan la actividad. Es una cuestión, claramente a mi criterio, y me alegra que coincidamos, ideológica, hay cosas que no tienen pie ni cabeza, hay cosas que en la práctica, yo a veces digo, yo fuese empresaria, igual difícil que yo piense como una empresaria, pero digo, si yo tuviera mi empresa, no tendría ganas de discutir condiciones laborales con 100 tipos o 20 tipos. Entonces a mí el sindicato, por más de que me ocasione un par de discusiones anuales por alguna cosita que me quiero ahorrar o por alguna cosita que me impongan y no me guste, porque soy la dueña, me facilita la vida tener un régimen de vacaciones, entonces no tengo que discutir con el tipo cuando se va de vacaciones. ¿Qué me beneficia a mí decirte, te doy una semana en marzo y otra en junio? A cada uno de los tipos tener la discusión con mis 200 empleados. No tiene sentido. Pero sí tiene sentido si uno lo piensa en que esta famosa reforma que quieren hacer es desaparecer el movimiento obrero organizado. Totalmente. Y la noción de colectivo, de lo social, para poder implementar de lleno el plan económico neoliberal que tiene. Lo que vos describías antes no es ni más ni menos que el espíritu de la convención colectiva, o sea, justamente esto de dar una previsibilidad al funcionamiento de lo que es la actividad productiva, de la actividad laboral. Y de alguna manera lo que viene pasando es que quieren destruir toda institucionalidad, porque ahí es donde ganan. De hecho, ya lo mencionaste a Pirovano, viene desconociendo el funcionamiento orgánico que tiene el instituto, de manera, nosotros somos parte del consejo asesor, y la compañera, que es nuestra secretaria adjunta, Laura Fortini, siempre hace hincapié en eso, en decir, es un desconocimiento permanente a lo que es la norma de funcionamiento del propio instituto.
Entonces, más allá de desconocer el espíritu del propio instituto, que es el de fomentar la actividad cinematográfica, como cuando descubrimos que parte de la recaudación de los fondos de fomento estaban puestos en activos financieros. Exactamente. Entonces, digo, más allá de eso, que también es parte es ideológico y es parte de su ontología y de su ADN, es cómo funcionan. Entonces, no debe sorprendernos en el sentido de que obviamente, cuanto más destrucción haya de la normativa, de la institucionalidad, mejor pueden funcionar en esos términos. Bien. Hacemos 5 minutos de descanso y retomamos con la otra parte de pobres. Esta ley nos pega duro, hay bastante para hablar. Bueno, hacemos 5 minutitos de descanso y retomamos. Bueno, regresamos después de un break porque sí, hay mucha información para compartir con Ricardo y con Pablo. Este proyecto de ley que aparentemente viene a regular lo laboral también está metiendo mano en algunas cuestiones que tienen que ver con lo impositivo, ¿no? Totalmente. Y afecta fundamentalmente al Fondo de Fomento Cinematográfico porque le quita, para los que no recuerdan, lo hablamos 1000 veces, hay 3 líneas de recaudación impositiva que alimentan el Fondo de Fomento. Una tiene que ver con la venta de entradas en cines, corregime si me equivoco. La otra con los aportes que se hacen por exhibición de films en televisión o bueno, en otros medios. Y la otra que es súper obsoleta, que tiene que ver con la venta de videotapes. Bueno, adivinen cuál de las dos quitan, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Las más actuales. Sí, ¿cuál de las 3 fondos de fomento están quitando? Bien, ya se imaginarán cuáles. ¿Cómo nos deja parado? Como primero, en relación a la actividad, y segundo, como gremio. Como gremio que representa a trabajadores. Hay como 3 ramas ahí que podés... No, básicamente lo importante es que el ataque a la cultura viene siendo un ataque por parte de este gobierno desde el vamos, en el amplio espectro, no solamente a lo que tiene que ver con nuestra actividad, de diferentes formas. También desfinancia lo que son las bibliotecas populares, también desfinancia lo que es... Ya intentaron varias cosas, como cuando se impulsó la ley, dentro de la ley bases, lo que desfinanciaba al Instituto Nacional de Teatro. Bueno, vuelven de nuevo a cargar sobre eso. Ya había habido un intento cuando se acababa el plazo de las asignaciones específicas, que todo el sector de la cultura peleamos para que se extendieran. Uh-huh. Y bueno, fue un logro muy importante. Bueno, vuelven a la carga, justamente que tiene que ver con esto que decía antes, que ellos el recaudar lo entienden para llenar sus arcas y no para fomentar la cultura. Entonces ahí es donde está el espíritu. Obviamente lo que hace es, nosotros tenemos una industria en el sector audiovisual, en el sector del largometraje, documentales, cortometrajes, que tiene una base importante sobre el financiamiento que da el instituto. Evidentemente es una forma de matar a la actividad.
y obviamente eso merma, o sea, nos quedamos sin puestos de trabajo. De todas maneras, a mí me parece que es importante, si bien esto es importante y hay que tenerlo presente, vuelvo a insistir en que me parece que lo que es importante es poner todas nuestras fuerzas en que no salga la reforma en su totalidad, porque si se lograra que estos artículos salieran del proyecto, de todas maneras nos van a matar a los trabajadores y a las trabajadoras por otro lado. Entonces, es como una... enfocar la fuerza solamente en la derogación de estos dos artículos es perder el foco general. Entonces me parece que es muy importante, por lo menos como dirigente sindical y como defendiendo los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, me parece muy importante reafirmar esto. Esto que dice Ricardo es importante, Lau, porque tanto el SICA como EDA forman parte de diferentes espacios de conversación en donde se tratan estos temas, los ponemos en común, diseñamos estrategias. Y este fue un tema también de debate, que si el sector cultural tenía que defender solamente los artículos que afectaban a la cultura. Y bueno, me parece que es un hermoso ejercicio también de la democracia, donde en espacios como los que compartimos, en donde quizás las actividades son tan dispares y primero nuestra capacidad de motorizar es diferente, no es lo mismo un gremio que una asociación, que un sindicato pequeño, que un sindicato gigante. Nuestro conocimiento de la política gremial también difiere, no todos tenemos el mismo bagaje, pero sin embargo pudimos llegar. Nosotros hemos convocado a la conferencia de prensa que dio el espacio de la multisectorial hace días atrás. Y bueno, ese es un espacio en donde discutimos estas cosas. También que tienen estas charlas, tienen el origen en nuestra participación en esos espacios también. Me parece que eso es a donde tenemos que apuntar, a seguir fortaleciendo esos espacios para poder seguir teniendo estas discusiones, para poder seguir afrontando estrategias conjuntas, a pesar de que seguramente muchos de esos sectores no estaban a favor de ir por la ley completa. Y sobre todo, entender que una ley como la que se pretende aprobar destruye estos espacios, porque si cada uno de nosotros vamos a tener que estar luchando por nuestra supervivencia, no queda un resto para poder ir a discutir las asignaciones específicas, o como sé que por ejemplo pasó en el otro gremio que también rige nuestra actividad, que es el de televisión, que por ahí se pudo conseguir los aportes patronales para el eventual, no sé, cosas que cada sindicato va discutiendo, que tienen que ver con mejorar nuestra calidad de vida como trabajadores y no sobrevivir, que sería el lugar donde nos posiciona una derogación total como la que plantea. Pero que además que tiene que ver con nuestra génesis como asociación, lo que veníamos hablando hace un ratito. Nosotros somos productores culturales, pero también somos trabajadores y somos parte del movimiento obrero. Y hoy el movimiento obrero tiene que dar la pelea a toda la ley. Uh-huh. ¿Cómo la ves? ¿Qué te llega? ¿Qué te dice? ¿Cuál es tu intuición? ¿Hay un poroteo? ¿Hay un pálpito? No tengo ese ¿No te flagelás con eso? No me flagelo con eso, no. Prefiero lo que te decía antes, estar en la calle en los momentos que tenemos que estar, o juntar fuerzas como la conferencia de prensa que se dio de la multisectorial, donde estuvimos todos los sindicatos del sector, el SUTEP, SATSAID, SADA, o sea, tuvimos ahí actores y actrices. Vamos a estar en la calle el 11 peleando por esto, pero no, el tema del poroteo y eso prefiero cuando se vota y está el resultado, bueno, ahí analizamos rápidamente qué resultó de eso y pensamos cuál es el próximo paso, porque la lucha además no se acaba con... Si mañana tuviéramos la fortuna de que la ley es derogada, o sea, la ley no se vota, no pasa.
igual la lucha continúa. Sí, No, porque no hay que un pensar decreto. que esto es, porque a veces él lo decía antes, a veces es está una puesto, resucitación, es un del decreto. Por claro, eso. y lo que pasa es que a veces está puesto en algo tan mesiánico que, bueno, cuando termina esto ya está, tenemos asegurado. Y no, el trabajo dentro del sindicato es todos los días, en diálogo con las patronales, en tratar de conquistar nuevos derechos, en trabajar para seguir dándole la salud a los trabajadores y las trabajadoras, defendiendo la obra social. Vamos a hablar de eso dentro Bueno. de un toquecito. Yo estoy 100% de acuerdo con esto. Yo ya no me acuerdo de nada. Mi cerebro es como que dijo en un momento, hasta acá almacenaré. Pero sí me acuerdo de lo que estudié en la secundaria. Y me acuerdo que estas actitudes mesiánicas de paquete de leyes y cosas, ya lo intentaron en otros momentos de la historia, particularmente dictadores, lo cual no quiero emitir mi opinión, pero está bastante claro. Entonces, claramente la lucha no termina. Resucitaron a un DNU que falleció hace 2 años y lo volvieron a meter acá. Y eso, quizás sí, vos que sos un hombre de posibilidades, te pregunto, ¿qué pasa cuando con una reforma impositiva como las que afectan a la cultura adentro de un proyecto que viene a ser una reforma legal que va a tratarlo por senadores? Digo, Eso tuvo un cuestionamiento cuando ingresó el proyecto a la Cámara, porque cuestiones tributarias, la Cámara de Origen es de Diputados. Sí. Pero bueno, la interpretación todavía que dejan se hizo, interpretar a los jueces, claro, todavía no se aprobó la ley. No, pero hasta ahora lo que se dice que bueno, que como mayormente el proyecto versa sobre normas laborales, que ahí sí puede ingresar por Senado, que el argumento del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora digo yo, así como trataron regular y cercenar el derecho de huelga, que es la herramienta que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras para lograr o defender alguna conquista, en un DNU sobre vías navegables, ahí se reguló que no tenía nada que ver la materia ni nada. Acá también nos encontramos que en un paquete de una denominada modernización laboral, con un capítulo que regula normas tributarias, que en las cuales no soy especialista, no es mi métier, me excuso de hacer una referencia a ello, porque no lo manejo, no es mi materia. Sí conozco un poco más de lo que es el ámbito cinematográfico y cultural, que es donde me desempeño como abogado de trabajador y trabajadora. Y bueno, ahí está visto que la pluma, ¿dónde va? Claro. Hay una cuestión política, es una cuestión ideológica, volvemos al principio. El Poder Ejecutivo identificó sectores como enemigos. Uno de ellos claramente es la cultura, como la universidad pública, como los discapacitados, como el sector de los jubilados y jubiladas, como las minorías sexuales. Entonces, identificó distintos enemigos. Hoy lo que quiere hacer con esto es de financiar y quitar de todo tipo de recursos. Lo que hizo la gestión actual del Inca es no solamente, porque esto cabe aclarar, porque mucho por ahí somos distraídos, a veces también se pierde, cuando dicen el Estado paga la película financiamos un proyecto que... Se hace la película con la leche de los chicos del Chaco, decían. Exacto, es Sí. Totalmente falso eso, porque el cine, la industria audiovisual, se autofinancia. O sea, son recursos propios que es tan sabia la ley, cuando se discutió, se debatió, es así formada por consenso y todo, si bien nosotros tenemos nuestras diferencias y nuestra opinión en alguna digresión en algunos puntos, pero bueno, ahí claramente fue una ley que salió por consenso y en la cual establece cómo es la regulación en la recaudación, que el mismo sector, la misma industria, a través de su exhibición genera, y esos recursos son, o deberían ser, la ley lo dice, afectados a fomentar la industria cinematográfica con la cultura nacional, con una imagen, con una estética que respete nuestra identidad cultural, que lo que hace este gobierno, no solamente, como bien mencionaron acá en la mesa, esos mismos fondos no es que no existen, sino que están afectados y están invertidos, no se sabe con qué finalidad. En algún banco de ellos. Y ahora lo que quieren hacer para ya dar el puntazo final es decir, bueno,
listo. No existe más producción, ni apoyo, ni fomento a la industria cultural, cinematográfica y audiovisual. Ahora, cada productor o cada El sueño, el proyecto... argumento del sueño. Hay algo que se escucha que es tremendo, que te dicen, ¿por qué yo tengo que financiar tu sueño? Como el sueño de hacer una película. Después que se escuchas a algunos directores que dicen, no, yo tenía un sueño, quiero hacer una película, entonces hice todo. Y vos decís, no es cierto. No es cierto, no la editaste. ¿Cómo hiciste para ir? Pusiste la cámara, la luz, el micrófono, la actuaste y además la editaste. Capaz y la lo hizo y la distribuiste. película no le salió muy bien, pero creo que esa información igual se dio hasta el hartazgo. No es la primera vez que atacan al Inca, cuando, bueno, Macri ya lo intentó también poniendo a su presidente del Inca extranjero. De hecho, los Digo, créditos fue un problema. es un tema. Las veces que el instituto, que creo que fueron todos los años, recibió fondos del Tesoro Nacional, fueron no destinados para hacer películas. El instituto también financia a la escuela, las escuelas, porque hoy tiene escuelas federales, financia una biblioteca, financia las salas. Entonces, bueno, no me estás pagando la película con la leche de los chicos del Chaco, ya lo explicamos 100 veces. Digo, eso, el que ya no lo quiere entender, entiendo que o no tiene una voluntad de hacerlo, o le simpatiza el discurso de un bully, que es lo que yo creo que es peruano, un tipo bulineador que cuando está frente a alguien le gusta tomarle el pelo. Ahora, no me parece menor esto que mencionaba recién Pablo, como cómo los argumentos van por un lado y para el otro, ¿no? De repente podemos meter una reforma tributaria dentro de una ley que reforma lo laboral, saltearse lo que está escrito sobre piedra de quiénes son los que tienen la potestad para hacer un dictamen sobre esas leyes. Y si la respuesta es que esa ley tiene que ver con lo laboral, cuando lo que se está afectando es el financiamiento del instituto, que es el que de última permitiría que se abrieran puestos de trabajo. Básicamente lo que estás diciendo es que querés desfinanciar toda una rama de trabajadores y trabajadoras que se van a quedar sin la principal fuente para gestionar esos proyectos. Así que bueno, quizás sea la primera cosa honesta que dicen en relación a ese proyecto. Obra social del SICA. Y estamos en un momento complejo. Contame la actualidad y también qué pasa con lo que también mete mano la ley. Bueno, nos quita un punto de lo que es el aporte patronal. ¿Querés explicar cómo es eso hoy? Hoy los trabajadores y las trabajadoras que eligen tener la obra social del sindicato aportan, hacen un aporte, y además el empleador aporta un 6% para la obra social. Si se aprobara la ley, hay un punto de ese 6% que ya no vendría a la obra social, y obviamente es un caudal importante. ¿A dónde va ese punto? Eso va a... forma parte de este nuevo... de lo meterán con lo que falta, o todo. Nada, o se lo ahorra el tipo, en vez de pagar 6, paga 5. Hay que estar atentos después a la reglamentación, o sea, cómo lo pero no viene mi salario, digamos, pero, no es que si ahora mi empleador ya no paga el 6, ese puntito me lo suma a mí. No, simplemente lo que hace es hace que sea más complejo todavía la administración de la obra social. Nosotros, es una obra social particular porque somos trabajadores eventuales, entonces no es que vos sabés que tenés X cantidad de trabajadores que todos los meses hacen un aporte y bueno, podés hacer ciertas proyecciones. Entonces, bueno, tiene una forma también particular de administración que la conducción la ha venido sosteniendo y por suerte seguimos dando las prestaciones, pero bueno, se hace difícil en la medida que el trabajo merma, también se hace difícil porque bueno, hay gastos que son gastos fijos que se mantienen, más allá de la cantidad de ingresos que haya o no, y bueno, estamos en un momento delicado, pero sobrevivimos. Vamos a pensar, Lau, que si encima, bueno, van a quitarle un 1% de ese aporte patronal a la obra social y además van a habilitar quizás una forma de contratación en la que por ahí no tengas que declarar todo el salario del trabajador en blanco o le puedas pagar la mitad del salario
avalado por la ley, porque sabemos que muchos lo quieren y lo hacen actualmente, pero no dejan de estar por fuera de la ley. Entonces, no solo es ese 1%, sino que es todo lo que se pueda restar de cómo va a ir variando las diferentes relaciones laborales que se puedan implementar. Sí, Digo, totalmente. un riesgo de desaparición. Es que va en consonancia con lo que decíamos antes, o sea, el ataque es hacia la organización colectiva de los sindicatos, y los sindicatos no son solamente la negociación salarial, o sea, es la acción social también. La acción social está, dentro de la acción social está contenido la salud, está contenido ciertos, la entrega de útiles para los afiliados y las afiliadas para sus hijos en edad escolar, becas que entregamos para los estudiantes secundarios de la educación pública, para afiliados y afiliadas. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que hacen a la vida, porque entendemos al trabajador y la trabajadora no justamente como una máquina, que es lo que pretenden de alguna manera llevarnos a ese lugar, sino un ser humano que tiene, además del trabajo, una vida, es un ser social. Entonces, el sindicato cumple básicamente esas dos grandes funciones, la de defender los derechos y el salario, y la acción, lo que es acción social, o sea, la vida social de los trabajadores y las trabajadoras. Pablo, ¿qué dice la ley en relación, si es que sabés, ¿no? En relación a quién se va a hacer cargo de proveer salud cuando las obras sociales sindicales caigan, o quién va a pagar las indemnizaciones cuando el jefe dicte la quiebra y se lleve ese fondo, ¿cómo era? FAL. El FAL. Qué nombre de guerra. No, respecto de las obras sociales no existe. No existe ningún tipo de pagar la prepaga, te vas al público. Es más, anteriormente, con el régimen actual, con el régimen actual, cuando existe una sentencia con un trabajo no registrado, existe la obligación del funcionario judicial de informar a ARCA, y las obras sociales, que también forman parte del aporte y contribución de ese empleador que no lo efectuó, puede reclamar esos aportes y contribuciones. Y con el proyecto demoníaco, lo que dice es que son las... Sí, porque y menciona, me río por el adjetivo que le pusieron. Pero bueno, lo que dice es que solamente las obras sociales podrán reclamar siempre y cuando pueda acreditar los gastos que efectuó esa familia de ese empleador, y tuvo que cubrir la obra social. Una locura. Tenés que presentar los tickets. Una locura, exacto. Una locura. Exacto. Aparte en desconocimiento total, porque, qué sé yo, hay prestaciones, no la podés ni regular, le cuesta las obras sociales con el tema de los sistemas de autorización para poder tener un control de eso, y lo tenés que tener con cada uno, es una cosa pero ridícula. además se pierde, seguimos con el tema de lo social. Pues nosotros que somos autónomos, a los 40 años te agarra cualquier obra social. A los 60, cuando vos tenés un contrato nuevo, ¿a qué obra social te va a agarrar? No, pero esto está directamente, el empleador ahora tiene la libertad de contratar un buen paquete de cualquier empresa prepaga, que es lo que hacen quizás los bancos, qué sé yo. Encima no existe más. Un buen paquete existe. Bueno, pero viste, te lo pagan, que yo soy usuaria de una obra social sindical y realmente no lo cambio por una prepaga, porque tenés como una posibilidad de gestión ahí, sabés que te pasa una cosa, tenés alguien con quien hablar en la prepaga, te vas al amparo judicial o a morir, porque no tenés mucha alternativa. Pero claramente hay otro negocio ahí. Con este gobierno también se eliminó esa distinción. Antes existía un régimen para la medicina prepaga y un régimen de obras sociales. Lo que hizo este régimen denominar los agentes de salud, y ya el trabajador puede hacer la libre opción de directamente, desregulación sería, exacto, ¿no? directamente acudieron a una empresa privada de salud antes que a una obra social, que como bien sabemos, el principio básico y fundamental, universal, es la solidaridad. Es decir, que la persona sana aporta por el enfermo. Tal cual, el famoso régimen solidario. Por eso el joven, por la persona adulta mayor. Así que es eso. Bueno, deben haber dueños de obras sociales también redactando la ley. Decían que le redactaron 4 personas.
al proyecto de ley. Bueno, uno será Sturzenegger, el otro debe ser el dueño de una prepaga. y así, ¿no? Porque No, son tenemos- como cuestiones. Porque esto Tenemos viene, los norteamericanos. si ustedes recuerdan, Y dos yanquis. del consenso de mayo, Sí. que firmaron 19 gobernadores, donde los cuales iba a haber una representación y un llamado al diálogo. El asadito, Dentro de las ese materias, famoso asado. dentro de las materias regulares estaba la reforma laboral y supuestamente una participación de todos los sectores, ya sea Unión Industrial, que fue Rapanelli, el sector de los trabajadores fue Gerardo Martínez, gobernadores fue Cornejo de Mendoza, Cámara, después representantes de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. No salió por consenso. Eso es lo que llama la atención. Hubo supuestamente este consejo, tenía que elaborar y generar el consenso necesario para que el proyecto, estas leyes fundamentales que necesitaba el Poder Ejecutivo al asumir y implementar un plan de transformación para generar mejores condiciones para todos y todos los argentinos y habitantes de este país, no salió por consenso. Hubo un primer proyecto presentado por una diputada de Santa Fe, que era similar a este, pero bueno, este profundiza, esto es un mix, esto es una licuadora. Nosotros conocemos los nombres de algunos de los redactores, y bueno, hay algunos que defienden, sobre todo lo que es salario dinámico, todas esas cuestiones que dicen que generan mayor competitividad, que para nosotros es una clara imposición de salario a la baja. Porque somos una variable. ¿Por qué somos la variable nosotros? También había. ¿Por qué la hora del trabajador es la variable? Pónganla en otro lugar. Siempre somos nosotros. Porque no van a establecer un básico actual y establecer suplementos adicionales que mejoran, que eso hoy día está permitido. Lo que no queremos es discriminación. En un puesto mismo, en principio, igual remuneración por igual tarea, sigue estando. Un principio de derecho que sigue estando el derecho laboral. Pero bueno, es eso. Nada, solo el deseo de que el miércoles seamos muchos, tras una bandera, sin bandera, como sea, pero me parece que hay que estar en las calles porque hay que ponerle el cuerpo a esta ley, si no nos va a llevar puestos y puestas a todos. Yo de la charla me tengo quedo más. primero con agradecerles por venir y estar tanto tiempo hablando que Sí, tuvimos por que hacer dos supuesto. fragmentos. Gracias por ser tan didácticos y por poder hablar específicamente de lo que nos afecta como trabajadores y trabajadoras. Me quedo con esta cuestión que mencionaba Pablo de que no está todo perdido, de que si mañana no tenemos... Vos querés la remera, vos querés hacer la Yo quiero la remera. Yo me voy a hacer la remera. Después voy a ver cómo era el eslogan porque me había gustado ahí, pero ya me lo olvidé. No, digo que todavía falta ver cómo pasa a diputados. Eso también es importante. Vos corregime si estoy diciendo una burrada, pero yo entiendo, porque me agarro a toda esperanza posible, que si mañana se aprobase con las modificaciones que hagan, que también quizás no dan quórum, porque esto de que no se aprobó por consenso aparentemente es algo que todavía sigue pasando, si no lo hubieran estado pateando tanto. La semana pasada se habló de pasarla para marzo y al final, no sé, el viernes no, qué sé yo. Entonces por ahí pasa con cambios, va a diputados, y si en diputados tiene cambios también, tiene que volver acá. Entonces todavía tenemos un largo trayecto, una larga esperanza de que alguien haga un paro y alguien haga un paro, no quiero dar nombres, pero que alguien haga un paro, por lo menos para sentirse que uno puede estar ahí sin culpa, ¿no? Porque también cuando tenés que ir a laburar es difícil ir a la Plaza de Mayo. Pero sobre todo que tenemos muchos compañeras y compañeros que están trabajando en remoto para empresas extranjeras. sí, eso es una Con lo realidad. cual, cortar al mediodía e irse no es solo enfrentar a la patronal nacional, es desconectarse y decirle me tengo que ir y poner en riesgo su trabajo. Sí, en un contexto donde muchas veces esos tipos no tienen ni idea, no les importa absolutamente No nada. tienen ni idea, tienen no es que nada. no tienen ni idea, o sea, son una aplicación, no tienen ni idea. Así que bueno, eso, la esperanza que transmitiste me encantó y bueno, esto también, lo de poder estar sentados en una mesa, en la asociación y un sindicato discutiendo y trayendo información, lo rescato también, me parece súper valioso, les vuelvo a agradecer por extensión tuya a toda la comisión directiva del SICA por estar presentes acá para EDA.
Gracias. No, muchas gracias a nosotros, también se nos hizo muy amena la charla. Bueno, gracias. Espero que se haya podido, aunque sea, transmitir 2 o 3 conceptos básicos de lo que para nosotros implica esta reforma peyorativa. Y más allá de la reforma, yo creo que interpelarnos a todos y todas qué nos está pasando, más allá de este proyecto de reforma laboral, tributaria y del medio audiovisual. O sea, ¿qué está pasando como sociedad? ¿Cómo consideramos al que tenemos al lado, al prójimo? Y ahí donde digo yo que la situación es más profunda y si puede ser que existe una medida dilatoria que nos sirva en la coyuntura para que se frene. Pero tenemos que, como dije antes, tenemos que pensar más, hay que transformar. Nosotros somos una herramienta de transformación y nuestro trabajo cotidiano va con ese compromiso. Así que como estamos convencidos de que tenemos y nos merecemos vivir mejor, construir ese mundo que decía cada uno, como dicen los zapatistas, de creer en un mundo donde quepan todos los mundos, vamos por ese sueño y estaremos donde teníamos que estar, que el miércoles ahí en la plaza. Bien, Gracias. gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, Lau, Ya estamos. hemos logrado, estamos cerca, Ya estamos ya cerca. estamos. Bueno, Ya estamos. gracias a Punto Cero por prestarnos el espacio todas estas veces que vinimos. Vamos a hacer una pausa hasta ver qué termina pasando. A ver qué pasa, ¿no? Y con este primer tratamiento de la ley, y nos encontraremos en algún otro momento para seguir charlando sobre este tema. Gracias, Lau, y un saludo a todos. Gracias por ver y escuchar.